Vamos a ver en esta clase la fosforilación oxidativa y cadena de transporte de electrones. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir ATP. Este es uno de los procesos que genera la mayor cantidad de ATP a nivel celular, y también existen otras vías metabólicas que generan ATP y que se llaman fosforilación a nivel de sustrato, pero tienen menor rendimiento. En este proceso se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde dos moléculas reducidas, que son el NADH o el FADH2, que generan una serie de reacciones químicas redox en complejos multiproteicos que están asociados a la membrana interna de la mitocondria. Existen dos procesos que son los que producen la mayor parte del ATP celular: la fosforilación oxidativa, llevada a cabo por organismos autótrofos y heterótrofos, y la fotofosforilación, que es llevada a cabo por organismos autótrofos. Para recordar, los organismos autótrofos son los organismos productores, los que producen su propio alimento, por ejemplo las plantas, mientras que los organismos heterótrofos son los consumidores, los que no producen alimentos, sino que consumen alimentos de Mientras que la fosforilación oxidativa ocurre a nivel de las mitocondrias en organismos heterótrofos y autótrofos, la fotofosforilación, que es la síntesis química del ATP a partir de la luz solar, ocurre dentro de los cloroplastos. En esta diapositiva podemos ver un esquema de la estructura de la mitocondria. La mitocondria contiene 4 compartimentos: una membrana externa, un espacio intermembrana y una membrana interna, y luego la matriz mitocondrial. Cada uno de los espacios que mencionamos en la estructura de la mitocondria tiene una función clave en el proceso de fosforilación oxidativa, y esto depende de sus propiedades. Por ejemplo, la membrana externa es permeable a la mayoría de moléculas pequeñas, algunos iones también, mientras que la membrana interna es totalmente impermeable a la mayoría de las moléculas, incluidos los iones. Las únicas moléculas que pueden atravesar esta membrana son moléculas pequeñas orgánicas. La membrana interna mitocondrial es la que contiene la mayoría de proteínas y complejos multiproteicos que forman parte de la cadena respiratoria, o también llamada cadena de transporte de electrones mitocondrial, que incluye también el complejo ATP sintasa, que va a ser el responsable de la síntesis de ATP. Estas dos membranas, la membrana externa y la membrana interna, delimitan una zona que se llama espacio intermembrana, que es donde va a haber una acumulación de protones luego del proceso de transferencia electrónica. En esta diapositiva podemos ver algunos de los procesos más importantes que ocurren en las mitocondrias y que están relacionados con la oxidación de nutrientes, la síntesis de vitaminas, algunos cofactores y la síntesis de proteínas. Además, la mitocondria está asociada al envejecimiento y a la muerte celular. Es importante recordar que la mitocondria contiene su propio genoma y se da la síntesis de algunas de las proteínas que son necesarias para su función. Las demás proteínas se sintetizan a nivel nuclear y son importadas
por complejos que están en la membrana externa y en la membrana interna de la mitocondria hacia el interior de la misma. En esta diapositiva vemos un esquema de la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Esta cadena está compuesta por una serie de complejos multiproteicos, de proteínas y de moléculas orgánicas que se encuentran en el interior o asociadas a la membrana interna mitocondrial en células eucariotas. En células procariotas están asociados a la membrana plasmática. Esta cadena de transporte de electrones forma un gradiente de protones a través de la membrana interna a medida de que van transportándose los electrones, y estos protones se acumulan en este espacio intermembrana, lo que finalmente va a promover la síntesis de ATP a nivel de la ATP sintasa. El transporte de electrones se genera cuando moléculas reducidas como el NADH o el FADH2 generado en el ciclo de Krebs ceden electrones a diferentes complejos respiratorios. Por ejemplo, el NADH cede sus electrones al complejo 1, generando un bombeo de 4 protones hacia el espacio intermembrana, mientras que el FADH2, generado a nivel del complejo 2, cede sus electrones y estos son cedidos luego a una molécula orgánica llamado coenzima Q. Luego de recibir los electrones, la coenzima Q los cede al complejo 3. Existe un bombeo de 4 protones a nivel del complejo 3 hacia el espacio intermembrana. Y finalmente los electrones son cedidos a un citocromo C, que es una proteína que está asociada del lado externo de la membrana mitocondrial interna, y cede finalmente sus electrones al complejo 4, donde existe un bombeo de 2 protones hacia el espacio intermembrana y la reducción del oxígeno a agua. En esta diapositiva vemos algunas de las vías que generan NADH y FADH2 en la célula. Por ejemplo, el NADH y el FADH2 son generados en altos niveles a nivel del ciclo de Krebs dentro de la matriz mitocondrial, pero también existe generación de algunas de estas moléculas en espacios que están fuera de la mitocondria. Por ejemplo, a nivel de la glucólisis se genera NADH en la reacción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa. Como dijimos previamente, la membrana interna mitocondrial es impermeable a la mayoría de las moléculas, incluidas el NADH y el FADH2. Entonces, tiene que haber algún sistema para que estos dos cofactores reducidos puedan ingresar a la mitocondria. Para eso existen los sistemas que se denominan lanzaderas. Las lanzaderas son sistemas bioquímicos que sirven para traslocar electrones de las coenzimas reducidas a través de la membrana interna, que es impermeable a estos compuestos. Por ejemplo, el NADH originado en la glucólisis, en el citosol, se transporta por la lanzadera del malato aspartato, que pueden ver en la figura de la izquierda. El sistema de lanzadera es necesario porque la membrana interna es impermeable al NADH, que es el principal equivalente reductor de la cadena de transporte de electrones. Para sortear este problema, el malato se transporta, hay un transportador de malato a nivel de la membrana interna que transporta los equivalentes reductores a través de la membrana. Hay otro sistema de lanzadera, también muy conocido, lo pueden ver en el esquema de la derecha, que es la lanzadera del glicerol fosfato, que mediante la reducción de la dihidroxiacetona fosfato por el NADH citosólico genera la reducción del FAD a FADH2 dentro de la mitocondria. Esto está mediado por una enzima
que está en la membrana mitocondrial interna y que se llama glicerol 3-fosfato dehidrogenasa. En esta diapositiva pueden ver cómo interactúan algunas vías metabólicas para generar las coenzimas reductoras NADH y FADH2. Como mencionamos anteriormente, la cadena de transporte de electrones de la mitocondria está formada fundamentalmente por diferentes complejos multiproteicos, proteínas y pequeñas moléculas orgánicas. Dentro de los complejos multiproteicos existen 4 complejos denominados complejo 1, 2, 3 y 4, que están formados por diferente cantidad de subunidades. Por ejemplo, en humanos el complejo 1 o NADH hidrogenasa está formado por 42 subunidades y contiene algunos grupos prostéticos como flavin mononucleótido o distintas proteínas hierro-azufre. El complejo 2, la succinato de hidrogenasa, está formado por 5 subunidades y contiene como grupos prostéticos moléculas de FAD y una proteína que contiene un grupo hierro-azufre. El complejo 3 o ubiquinona citocromo C óxido reductasa está formado, también en humanos, por 11 subunidades proteicas y contiene grupos prostético hemo o hierro-azufre. El complejo 4, conocido como citocromo oxidasa, contiene 13 subunidades y está formado, algunas de las proteínas contienen grupos hemo y átomos de cobre. Es importante mencionar que el número de subunidades que se muestra en la tabla corresponde a los complejos multiproteicos de humanos. Los diferentes organismos contienen también estos 4 complejos multiproteicos, pero generalmente con diferente número de subunidades, aunque la función y los grupos prostéticos que contienen cada una de esas subunidades está conservado. Si bien dijimos que los transportadores de electrones serían los complejos multiproteicos asociados a la membrana interna, las moléculas que se reducen y se oxidan son las que figuran en esta tabla. Por ejemplo, habíamos hablado que las coenzimas hidrosolubles como NADH y FADH2 son los dadores de los electrones a nivel de los complejos respiratorios. Otra de las moléculas que se oxida y se reduce es una quinona que se llama coenzima Q o ubiquinona, que es una pequeña molécula orgánica que se transporta libremente a través de la membrana interna. A nivel de los citocromos, habíamos hablado que tanto el citocromo C como el complejo 4 citocromo oxidasa contienen grupos hemo y el hierro de este grupo hemo es el átomo que se oxida y se reduce para transportar electrones, y los otros complejos como el complejo 1, el complejo 2 y el complejo 3 que contienen proteínas ferrosulfuradas. Estas proteínas son proteínas que tienen como grupo prostético el grupo inorgánico hierro-azufre, que está asociado a estas proteínas, y es el átomo de hierro el que se oxida y se reduce para transportar electrones. En las próximas diapositivas vamos a ver la estructura de las moléculas que se reducen y oxidan para transportar electrones. En esta diapositiva podemos ver la estructura de la ubiquinona o coenzima Q y se presenta en 3 estados: un estado totalmente oxidado, un estado donde tiene un solo electrón llamado radical semiquinona, o un estado completamente reducido que se denomina ubiquinol. Dentro de la cadena de transporte de electrones mitocondrial habíamos mencionado que existen también hemoproteínas como el citocromo C o el complejo 4 llamado citocromo oxidasa,
que contienen grupos hemo como grupos prostéticos. La estructura de los grupos hemo la pueden ver en el panel inferior. Consta de 4 anillos pentatómicos con átomos de nitrógeno que coordinan un átomo de hierro en posición central, que es el átomo que se reduce y se oxida en la transferencia de electrones. A diferencia de otros citocromos, el hemo que contiene el citocromo C está unido covalentemente. Finalmente, los otros responsables del transporte de electrones a nivel de la cadena de transporte de electrones mitocondrial son las proteínas ferrosulfuradas. Estas proteínas están presentes en el complejo 1, el complejo 2 y el complejo 3 y constan de proteínas que tienen asociados grupos hierro-azufre en diferente conformación y diferente estequiometría. Pueden existir los grupos hierro-azufre donde el átomo de azufre está asociado a diferentes residuos cisteína dentro de la proteína. También puede haber grupos hierro-azufre de forma hierro 2 azufre 2, donde los átomos de hierro coordinan a átomos de azufre de las cisteínas de una proteína, o puede haber algunas otras formas más complejas como se ve en la figura C, donde el grupo hierro-azufre está formado por 4 átomos de hierro y 4 átomos de azufre, y los átomos de hierro coordinando azufres de cisteínas presentes en las proteínas. Vamos a ver en las próximas diapositivas la estructura y el mecanismo de transporte de electrones en cada uno de los complejos respiratorios. En esta diapositiva pueden ver un esquema de la estructura del complejo 1, la NADH hidrogenasa. Se puede representar como compuesta por dos grandes unidades. Recuerden que en humanos hay 42 unidades proteicas que conforman este complejo, pero podemos distinguir dos brazos en L asociados a la membrana interna mitocondrial. Habíamos comentado que el dador de electrones es el NADH. El NADH cede 2 electrones al complejo 1 a una molécula de flavin mononucleótido asociada a una de las proteínas, y esta cede, luego de reducirse, sus electrones a diferentes moléculas proteicas que contienen grupos hierro-azufre, donde el átomo de hierro es el que se reduce y luego se oxida. En humanos existen 9 proteínas hierro-azufre que son componentes del complejo 1 mitocondrial. Finalmente, los electrones se ceden a la molécula de ubiquinona y esto está asociado al transporte de 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. En esta diapositiva pueden ver una micrografía electrónica del complejo 1. Fíjense que tiene esa característica forma de L, donde varias unidades están asociadas a la membrana interna en forma horizontal y otras tantas en forma vertical. La primera descripción de la estructura del complejo 1 fue gracias a la cristalización del complejo 1 de la bacteria Thermus thermophilus. Fíjense que en el panel de abajo está un dibujo de cómo estarían asociadas las diferentes moléculas de proteína dentro del complejo 1 de Thermus thermophilus. Es importante mencionar que en bacterias la función del complejo 1 y de todos los complejos respiratorios es similar. Sin embargo, el contenido en sus unidades es mucho menor que en células eucariotas. Habíamos visto que en humanos el complejo 1 está conformado por 42 subunidades proteicas,
mientras que en bacterias existen alrededor de 14 subunidades que forman el complejo 1. Sin embargo, como dije previamente, la función está conservada. En esta diapositiva podemos ver otros dos ejemplos de estructura de complejo 1, en este caso de eucariotas. A la izquierda se ve una micrografía electrónica del complejo 1 de la planta Arabidopsis thaliana, y a la derecha una micrografía electrónica del complejo 1 de un hongo que se llama Neurospora. Estos organismos tienen, como les había comentado anteriormente, muchas más subunidades que el complejo 1 bacteriano. En el caso de Arabidopsis son aproximadamente 50 subunidades y Neurospora alrededor de 40 subunidades. Pero también, como mencionamos anteriormente, la estructura general en forma de L y la función del complejo 1 están conservadas. Plantas tiene además algunas subunidades adicionales, como se ve en la micrografía de la figura de la izquierda, una subunidad que tendría actividad gamma anhidrasa carbónica y se ve como una pelotita por encima del brazo horizontal del complejo 1. En esta diapositiva podemos ver dos esquemas del complejo 2 succinato hidrogenasa. Este complejo está asociado a la cara interna de la membrana mitocondrial interna y es el complejo que menor contenido en subunidades proteicas tiene, alrededor de 4 a 5 subunidades de proteína. Pueden observarse en el esquema de la derecha que una de las proteínas llamada SDHA es la que tiene la capacidad de aceptar electrones del FADH2 y se los cede a una proteína hierro sulfurada que está en color verde, que finalmente le cede los electrones a dos proteínas que están asociadas a la membrana interna, que son las que ceden electrones a la ubiquinona para formar el ubiquinol. Esta diapositiva muestra un esquema del complejo 3 que está compuesto por diferentes unidades proteicas, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, un citocromo B y un citocromo C1 que contienen grupos hemo, y una proteína que tiene un centro hierro-azufre denominada proteína Riesk. En esta diapositiva podemos ver el mecanismo de transporte electrónico a nivel del complejo 3. A nivel de este complejo existe un proceso denominado ciclo Q que se debe a la incapacidad que tiene el complejo 3 de aceptar dos electrones del ubiquinol. Entonces el ubiquinol cede de a un electrón al complejo 3, primero a la proteína hierro-azufre, la proteína Rieske, esta lo cede al citocromo C1 y esta subunidad lo cede al citocromo C, y recién cuando el electrón es cedido al citocromo C se produce un hueco electrónico a nivel del complejo 3 y ahí la ubiquinona o la semiquinona en este caso va a ceder el segundo electrón. Este proceso se denomina ciclo Q. Asociado al transporte electrónico a nivel del complejo 3 existe el bombeo de 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Se bombean 2 protones por cada electrón transportado. Finalmente, la diapositiva muestra el complejo 4 o citocromo C oxidasa, que, como mencionamos, es el complejo donde se produce la reducción de oxígeno a agua, y esto está acoplado al transporte de 4 protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Este complejo está compuesto por diferentes unidades proteicas, dentro de las cuales se destacan algunas unidades que unen átomos de cobre y otra unidad que contiene un grupo hemo.
En esta diapositiva vemos el mecanismo del complejo 4. Los electrones son cedidos desde el citocromo C a una subunidad que contiene un átomo de cobre A. Este átomo de cobre, luego de reducirse, cede sus electrones a un hemo A con la consecuente oxidación a través del átomo de cobre, y el hemo A cede sus electrones a un grupo hemo A3 y finalmente a la subunidad que contiene el segundo átomo de cobre. En un paso posterior se une el oxígeno al átomo de hierro de uno de los hemos y luego se forma un puente peróxido entre el oxígeno, el átomo de hierro de un hemo y el átomo de cobre B. Se cliva luego la unión covalente entre los dos átomos de oxígeno, se reduce el grupo ferril y finalmente se libera agua, originando nuevamente el citocromo C oxidasa oxidado. Esta diapositiva muestra un resumen de todas las reacciones redox que ocurren cuando se transfieren electrones a nivel de los 4 complejos respiratorios. La figura muestra el esquema general del transporte electrónico a nivel de los complejos respiratorios. Se genera un gradiente de protones que vamos a ver que es esencial para la síntesis de ATP a nivel de la ATP sintasa, y en el panel de abajo se muestra la reacción general de la transferencia de electrones desde el NADH hasta la reducción del oxígeno a agua. A medida que se traslocan los electrones, existe, como dijimos, un transporte de protones hacia el espacio intermembrana con la consecuente alcalinización de la matriz mitocondrial y la acidificación del espacio intermembrana. Luego de la transferencia de electrones por la cadena de transporte electrónico mitocondrial, se genera un gradiente químico de protones y también un gradiente eléctrico que va a ser la fuerza impulsora de la síntesis de ATP a nivel de la ATP sintasa. Fíjense que en este esquema está dibujada la ATP sintasa en la parte inferior de la figura, donde vamos a ver en las próximas diapositivas cómo este gradiente electroquímico generado por el bombeo de protones va a dar la energía necesaria para la formación de ATP. En las próximas diapositivas vamos a ver algunas de las metodologías utilizadas para el análisis de mitocondrias. Las mitocondrias son organelas que pueden aislarse perfectamente con una ruptura celular controlada. En esta diapositiva podemos ver cómo se pueden purificar mitocondrias intactas utilizando un gradiente de Percol. Esta técnica consiste en una ultracentrifugación de un extracto mitocondrial, un extracto celular, donde las mitocondrias decantan en el gradiente de Percol a una distancia dentro del tubo de ensayo similar a la densidad que tiene la solución de Percol en ese punto. Una vez aisladas las mitocondrias, se pueden analizar diferentes características como por ejemplo la abundancia de cada uno de los complejos respiratorios. En esta diapositiva se ve un esquema de la ruptura de una mitocondria y luego de solubilizarla con un detergente adecuado, se purifican los distintos complejos respiratorios utilizando una cromatografía de intercambio iónico. En esta otra diapositiva podemos ver otra de las técnicas utilizadas, que es por ejemplo la ruptura de las mitocondrias y luego una centrifugación en un gradiente de sacarosa,
y posteriormente la realización de un gel de poliacrilamida que mediante una técnica que se llama Blue Native poliacrilamida gel electroforesis, donde se puede apreciar que hay algunos complejos, por ejemplo el complejo 1 y el complejo 3, que están asociados, o sea que corren como una banda donde se pueden identificar por otras técnicas subunidades pertenecientes al complejo 1 y al complejo 3 respiratorio. Otra de las técnicas que se utilizan para caracterizar los complejos respiratorios son técnicas de electroforesis en dos dimensiones. En el panel de la izquierda pueden ver un ejemplo donde la primera dimensión es un isoelectroenfoque donde las proteínas que componen los complejos respiratorios migran según su punto isoeléctrico, y luego una segunda dimensión en condiciones desnaturalizantes donde las proteínas migran según su tamaño molecular. En el panel de la derecha pueden ver otra técnica de electroforesis en dos dimensiones que involucra una primera dimensión llamada Blue Native electroforesis, donde los complejos respiratorios migran en condiciones nativas. Fíjense que se puede ver la presencia del supercomplejo formado por el complejo 1 y el complejo 3. Luego se ve una banda que corresponde al complejo 1, otra que corresponde al complejo 5, que es el complejo del ATP sintasa, y otra banda del complejo 3. La segunda dimensión es una electroforesis desnaturalizante, donde las proteínas que conforman cada uno de los complejos se separan según su tamaño molecular. Esta segunda técnica que se ve en el panel derecho se ha utilizado frecuentemente para identificar nuevas subunidades de los complejos en los distintos organismos. Finalmente, otra de las técnicas más modernas es el DICE, que es la electroforesis en gel diferencial. Aquí tienen dos ejemplos similares a la diapositiva anterior, pero con la diferencia de que los extractos mitocondriales de de un aislado de mitocondria en una condición se conjugan con un fluoróforo determinado, y en otra condición, por ejemplo, un organismo que tiene una deficiencia respiratoria, se aíslan mitocondrias y se marcan con otro fluoróforo. Se juntan esas dos fracciones y se corre una electroforesis que puede ser, como se muestra en la izquierda, un gel Blue Native con un SDS Pace, o a la derecha un isoelectroenfoque con un SDS Pace en una segunda dimensión, y la abundancia relativa de cada una de las proteínas de los complejos respiratorios se puede constatar según uno vea la fluorescencia del color del fluoróforo número 1 o del fluoróforo número 2. En una de las primeras diapositivas habíamos comentado que los procesos de producción de ATP mayoritarios en organismos autótrofos son la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación. La fotofosforilación ocurre en los cloroplastos y es mediada por la luz solar, mientras que estos organismos fotosintéticos tienen mitocondrias donde se realiza también el proceso de fosforilación oxidativa. En esta diapositiva podemos ver un esquema de la cadena de transporte electrónico de mitocondrias de plantas o también de otros eucariotas fotosintéticos como las algas, por ejemplo, y podemos observar que también tienen la presencia del complejo 1, la NADH hidrogenasa, el complejo 2, succinato de hidrogenasa, el complejo 3 y el complejo 4.
Sin embargo, en estos organismos existen proteínas alternativas a dichos complejos que llevan a cabo reacciones similares, o sea, tienen funciones similares a algunos de los complejos clásicos presentes en mitocondrias de todos los organismos. Por ejemplo, pueden ver marcados en color azul la presencia de 4 dehidrogenasas asociadas a la membrana interna, 2 del lado del espacio intermembrana y 2 del lado de la matriz, que son capaces de oxidar al NADH o al NADPH con la producción de NAD o NADP. De esta forma, estas enzimas se dice que son dehidrogenasas alternativas porque cumplen la misma función que el complejo 1 mitocondrial. Además, existe otra proteína que es una oxidasa alternativa, que se ve también en color azul, que cumple la función de reducir el oxígeno a agua, al igual que el complejo 4, que es la citocromo oxidasa, y esta oxidasa alternativa se encuentra también asociada a la membrana interna mitocondrial del lado de la matriz mitocondrial. Entonces, de acuerdo a si el flujo de electrones va por la vía clásica o por la vía alternativa, podemos definir una respiración clásica o una respiración alternativa en estos organismos fotosintéticos. En realidad, en condiciones normales se da aproximadamente un 80% de respiración por la vía clásica de los complejos mitocondriales 1, 2, 3 y 4 y un 20% por la vía alternativa. Esta vía alternativa aumenta su función, o sea, hay un incremento de transporte electrónico por la vía alternativa en diferentes condiciones, por ejemplo, en algunas condiciones de estrés. Por último, vamos a ver en las próximas diapositivas que existen algunos inhibidores de la cadena de transporte electrónico mitocondrial. Hay inhibidores que inhiben la función de todos los complejos, inhibidores específicos del complejo 1, como por ejemplo la rotenona, inhibidores del complejo 2, como el malonato, inhibidores del complejo 3 y también inhibidores del complejo 4, como puede ser el cianuro o el monóxido de carbono. Existen algunos otros inhibidores que se llaman desacoplantes, como pueden ser el FCCP y el dinitrofenol, que desacoplan el transporte electrónico de la producción de ATP. Estos inhibidores y el modo de acción lo vamos a ver en las próximas diapositivas. En esta diapositiva podemos ver el punto donde inhiben cada uno de estos inhibidores. Por ejemplo, en el complejo 1, la rotenona inhibe el paso de los electrones del NADH hacia la ubiquinona. En el complejo 3, la antimicina A inhibe el pasaje electrónico entre el citocromo P y el citocromo C1 del complejo 3. Y en el complejo 4, el cianuro o el monóxido de carbono inhibe, por ejemplo, la transferencia de electrones entre los citocromos A y el oxígeno. Algunos de estos inhibidores de los complejos respiratorios se utilizaron en el pasado para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la rotenona, que es inhibidor del complejo 1, se utilizó antiguamente para el control de plagas, el control de insectos y el control de parásitos. Sin embargo, aproximadamente hace unos 15 años se recomendó el retiro por su elevada toxicidad. También existen otros inhibidores que son muy tóxicos, sobre todo para humanos, que son los que inhiben a la citocromo oxidasa, por ejemplo el cianuro, la sida, el monóxido de carbono.
Estos inhibidores actúan sobre el último complejo de la cadena de transporte de electrones, provocando prácticamente la inhibición completa de la transferencia electrónica y por ende la- una deficiencia en la síntesis de ATP.